Vamos con el segundo bloque, que es el conocimiento general del vuelo. Tendremos unos primeros temas que tratarán un aspecto más técnico y mecánico sobre el LUAS y una parte final más centrada en legislación sobre privacidad, protección de datos y sobre normativas sobre seguros, accidentes e incidentes. Vamos a empezar con los principios de vuelo. ¿Qué es la aerodinámica? Es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los gases alrededor de los objetos. En nuestro caso será el movimiento de las corrientes de aire alrededor del perfil alar, lo que va a permitir que generemos la sustentación y la resistencia y con esto podamos volar. ¿Qué es un perfil aerodinámico? En términos técnicos es la forma del área transversal de un elemento, que al desplazarse a través del aire es capaz de crear a su alrededor una distribución de presiones y esa diferencia de presiones es lo que va a generar la sustentación, como por ejemplo serán el ala de un avión o las palas que tendremos en los UAS. La física de vuelo se explica a través de varias teorías. La primera a estudiar será el teorema de Bernoulli, que lo que nos viene a decir es que en un fluido en movimiento la suma de presión más velocidad siempre va a ser constante, con lo cual cuando una aumente tendrá que disminuir la otra. Con esto podemos deducir que si aumentamos la velocidad, bajará la presión, y si la velocidad disminuye, la presión será más alta. Estas diferencias de presiones va a ser lo que nos dé la sustentación final. El efecto Venturi, que nos dice que cuando las partículas de un fluido pasan por un estrechamiento, su velocidad aumenta. Y esto es importante porque, como vimos antes, cuando la velocidad aumenta, la presión disminuye. La tercera ley de Newton, que lo que dice es que toda acción tiene una reacción de igual magnitud que esa acción, pero en sentido opuesto. Esto, pasado a la aerodinámica, nos permite saber que las moléculas del aire que vienen por debajo y chocan contra el perfil son desviadas hacia abajo, lo que produce la reacción en el perfil hacia arriba. Otra definición importante es el ángulo de ataque, que es el ángulo que forma la cuerda geométrica de un perfil alar con la dirección del aire incidente. Luego todo esto lo vamos a ver en un gráfico y lo vamos a entender mejor. Ahora en estos párrafos tenemos resumida la física de vuelo con las teorías que veíamos previamente. Es decir, cuando la corriente de aire choca sobre el ala, como la parte superior del ala es más curva, se crea un estrechamiento de la zona. Como vimos antes, cuando la zona se estrecha, la velocidad aumenta por el efecto Venturi. Y como vimos con el teorema de Bernoulli, cuando la velocidad aumenta, la presión disminuye. Y esto provoca que haya una diferencia de presiones entre la parte superior, que es el extra2, y la parte inferior del ala, que es el intra2. Y como la presión de los gases y fluidos tiende a igualarse, esa diferencia de presiones genera una fuerza aerodinámica que nos empuja a nuestro perfil de la zona de altas presiones a la zona de bajas presiones, como veíamos en la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción de igual magnitud. Y en este dibujo podemos ver lo que estábamos estudiando antes. Si este es el ala, aquí tenemos el borde de ataque por donde viene la corriente de aire y aquí tenemos el borde de salida. Aquí la velocidad es más alta debido al estrechamiento por la curvatura, con lo cual la presión es más baja. En este caso tenemos una baja velocidad, con lo cual la presión es más alta y la diferencia de presiones es lo que genera esa sustentación. Por otra parte, para aprovechar y ver aquí el ángulo de ataque, si esta es nuestra ala, la cuerda sería esto. Esta es la dirección de la corriente de aire, con lo cual el ángulo de ataque iría de aquí a aquí. Y toda esta física de vuelo nos genera 4 fuerzas aerodinámicas: empuje, sustentación, peso y resistencia, que serán nombradas por las iniciales de la palabra en inglés: T, L, W y D. Y en estos dibujos lo podemos ver. En el caso de un avión tenemos la sustentación que permite que el avión vuele y su contrarrestante, el peso. El empuje que permite que el avión avance y su fuerza contrarrestante, que es la resistencia. En el caso de un UAS de rotor, pues tendremos el movimiento, que en este caso es hacia la derecha, porque es hacia donde están dirigidos los rotores, el empuje, la resistencia y el peso. Ahora vamos a ver cómo afectan las condiciones ambientales al rendimiento del UAS, y para ello nos vamos a centrar en la densidad, en la humedad, la temperatura y el viento. La densidad del aire nos va a influir en todo el funcionamiento del UAS. Cuando mayor sea la densidad,
mayor será la sustentación y mayor resistencia tendrá nuestra aeronave. Cuando tengamos menor densidad, menor va a ser la sustentación y por lo tanto menor va a ser la resistencia. Respecto a la humedad de aire, la atmósfera siempre contiene determinadas moléculas que están en forma de vapor. El vapor tiene una menor densidad que el aire seco, con lo cual cuanto mayor es el aire húmedo, menos densidad vamos a tener. Mayor humedad, menos densidad, por lo tanto, menos sustentación. Cuanto menor sea la humedad, vamos a tener más densidad y con lo cual mayor sustentación. La temperatura afecta de manera inversa. Mayor temperatura, menos densidad. Menos temperatura, más densidad. Y por último el viento, que nos puede afectar a la maniobrabilidad de luas y generar determinadas turbulencias o cambios en zonas donde estamos volando enfrente o detrás de un obstáculo. Entonces tenemos que tener en cuenta el viento que puede soportar como máximo nuestra aeronave o las alteraciones de viento que pueden ocurrir durante el vuelo.